¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, doctora, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, sesión 8 en el diplomado Primeros Auxilios Psicológicos. Puede empezar, doctora. Gracias, Adela. Buenas noches, queridos estudiantes psicológicos. La sesión del día de hoy se titula Habilidades elementales en los primeros auxilios psicológicos, pautas para el entrenamiento de intervención en crisis. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la problemática de intervención de tanatorios, los objetivos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, profesionales en salud mental, podemos intervenir en casuísticas de duelo, de pérdida humana, ¿no? Que es un trauma muy complejo y trascendental en la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, primero nos vamos a tallar en algunos objetivos y, por ejemplo, el primer objetivo es reagrupar a las personas afectadas en su entorno social, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué los tenemos que reagrupar? Porque indudablemente perder a un ser querido va a afectar a todos los miembros de una familia, ¿sí? De un sistema. Y podemos encontrar mayor consuelo al reunirnos, ¿no? A través del afecto, a través de la comunicación directa, ¿sí? Viviendo el dolor de una forma conjunta, más no de una forma aislada, ¿no? Lo cual va, de alguna manera, ser un sostén, un punto de apoyo, ¿no? Y un punto de partida también para poder mejorar nuestro sufrimiento ante tal pérdida. El segundo objetivo sería cubrir necesidades básicas, ¿no? En este caso, cualquier tipo de información relacionada con la situación, ¿no? Que desencadenó el proceso de la pérdida va a ser bienvenida, ¿sí? Lo que más ayuda en un proceso de duelo es la comunicación, la expresividad, que la persona se sienta escuchada, se sienta comprendida, se sienta validada. Otro de los objetivos es educar y normalizar reacciones, ¿sí? Hay que de alguna manera validar el dolor, explicar que es normal, ¿sí? Que en días posteriores, después de la pérdida, los sentimientos no se reconozcan o aumenten de pico, ¿no? O sean sentimientos nuevos o contradictorios tal vez ante la pérdida, ¿sí? Porque se dan en determinadas fases del duelo y cada persona es totalmente individual y va a reaccionar de diferente manera, incluso en un mismo sistema familiar. En cuarto lugar, eh, nos vamos a plantear como objetivo evaluar el impacto potencial. Y al evaluar el impacto potencial, es necesario reconocer, ¿sí? Cuál puede ser el impacto a largo plazo, ¿sí? Que se puede suscitar y que debemos tomar en cuenta para idear un plan de salud mental, según los antecedentes de la persona. No sé, de alguna manera poder pronosticar algunas probabilidades de comportamientos, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la historia y la evaluación psicológica que nosotros prestemos al momento de dar la intervención en primeros auxilios psicológicos. En quinto lugar, el objetivo es detectar acciones de riesgo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque aunque normalmente no suceden acciones de este tipo, ¿no? Porque el duelo requiere una fase adaptativa del ser humano, de superar la pérdida, de aceptarla. Sin embargo, a veces se suscitan duelos patológicos, ¿no? Ante de repente personalidades de dependencia, ¿no?
o otras historias familiares, ¿no? Que la hacen proclive. Entonces, al detectar las acciones de riesgo, podemos de alguna manera anteponer una situación crítica posterior, ¿sí? Para ello es necesario evaluar posibles conductas de riesgo que se estén ameritando, por ejemplo, descuido, abandono, aislamiento, ¿no? Esto, pérdida de interés. Entonces, todas esas señales que nos pueden estar indicando que la persona no está adaptándose a esta pérdida, ¿sí? Y el sexto objetivo, pues, es establecer un seguimiento adecuado posterior, ¿no? Después de todo caso que llega a consulta, es necesario hacerle un seguimiento, ¿no? Está dentro de nuestro acto de ética, de nuestra actividad, ¿no? En cuanto al profesionalismo, ¿no? Saber cómo es que continúa el comportamiento, la conducta, la salud mental de nuestros pacientes, ¿sí? Si está estable, si tuvo alguna recaída, ¿no? Si logró adaptarse, si está esto viviendo positivamente, con actitud la vida. Entonces, en una primera instancia, ya si vemos que necesita un análisis, una evaluación más profesional, más personalizada, pues derivarla, ¿no? Como hemos venido mencionando, con profesionales más, con mayor pericia, ¿no? En las casuísticas que se puedan presentar. ¿Sí? Y eso con respecto a en, intervención de tanatorio. ¿Sí? Bien. Y ahora acá, elementos que explican la diferencia de las reacciones que tienen las personas en la pérdida de sus seres queridos. ¿Sí? El primero sería el nivel de apego al ser querido fallecido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo perder a un familiar indirecto, a un familiar muy cercano. No es lo mismo de repente, falleció mi papá, pero no me crié con él, ¿no? O sea, más cercano a mí de repente es mi orientador, mi tutor, ¿no? Que mi papá natural, mi papá biológico. Entonces, se tiene que ver más o menos cuál es la dinámica familiar y eso puede hacer una gran diferencia en cómo reacciona pues la persona, ¿no? Ante la pérdida. Las características de la muerte también marca una diferencia. No es lo mismo de repente tener una pérdida mediante una fase de enfermedad prolongada, donde ya hay una cierta asimilación, cierta aceptación, a tener una pérdida repentina, brusca, ¿no? Que genera un mayor trauma, ¿sí? Por ejemplo, ante un accidente, ante un desastre natural, ¿no? O ante un evento también como lo que vimos la semana anterior, de un atentado terrorista, ¿no? O, o de un suicidio también que uno nunca se ha preparado. Entonces, se tiene que ver también las características de la muerte, la personalidad de la persona también. No, no es lo mismo de repente esto que una persona sea una persona dependiente, si somos una persona extrovertida, independiente o introvertida, más tímida. Entonces, eso también va a reflejar ciertos paradigmas en el comportamiento, ¿no? Que los va a hacer responder a diversas situaciones de forma diferente. El nivel de participación en el cuidado del paciente también es una reacción que marca diferencia, ¿no? La duración de la enfermedad, si fue una enfermedad abrupta, si fue una enfermedad prolongada, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de enfermedades crónicas como el cáncer, varias de estas eh, suelen tener un tiempo prolongado de presentación, pero también hay muchas que derivan de la noche a la mañana, por ejemplo, un cáncer al páncreas o un cáncer al hígado o un paro cardíaco, ¿no? Que es repentino. Entonces, la duración de la enfermedad también va a generar una reacción, va a marcar una diferencia en el tipo de reacción que va a presentar la persona ante la situación crítica. La disponibilidad de apoyo social familiar, ¿no? No es lo mismo
anteponernos a la vida solos, ¿no? Ser uno mismo, que está rodeado de un ambiente positivo, de apoyo constante, ¿no? No es lo mismo encarar la vida con afecto, ¿no? Con sostenimiento. Entonces, si las personas pues suelen ser más extrovertidas, aparte tienen un buen sistema de afectos, ¿no? Un buen sistema social que lo apoya, pues de repente la adaptación no va a ser tan terrible, tan dramática, ni tan problemática. Pero si la persona, por el contrario, suele aislarse, ¿no? Suele de repente ser más evitativo, más tímido, no más de guardar, de reprimir sus emociones, va a ser una superación más compleja y más traumática. El nivel de comunicación entre nosotros y nuestros familiares y viceversa, ¿sí? Sobre todo con los jóvenes ahora, porque ahora tenemos una juventud que grita mucho con la mente y cae mucho con los labios. Entonces, hay que mantenernos comunicándonos con los jóvenes, ¿no? Ellos son los inexpertos, nosotros somos los que ya tenemos cierta experiencia, los que está en nuestra responsabilidad de alguna manera encaminarlos, orientarlos. Entonces, siempre hay que estar pendiente de ellos, ¿no? En brindarles la orientación, la consejería necesaria para que ellos puedan, pues, disipar las dudas y no puedan perderse en este mundo que cada vez está más complejo, ¿sí? Y más enfermo sobre todo. Y también las crisis comunes, ¿no? Los elementos que explican también dentro de las reacciones que tienen las personas en cómo responden, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo de repente una pelea, una ruptura amorosa, ¿no? Una decepción afectiva, eh, que de repente un fracaso escolar, ¿no? No ingresar a la universidad. Entonces, el ser humano es tan complejo, el umbral de dolor va aumentando conforme la experiencia aumenta, ¿no? Pero cuando somos jóvenes, cuando la gente es muy chica, pues el umbral del dolor es muy vulnerable, ¿sí? Y las crisis que son comunes, que son pequeñas, suelen volverse un tanto extremas, ¿no? Por lo tanto, hay que prestar mucha atención y hay que recordar, ¿no? Un llamado de atención en las personas vulnerables, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, son personas realmente vulnerables. Su etiología, su fisiología, su anatomía, su psicología, lo dice, lo menciona. Entonces, hay que prestar mucha atención, sobre todo como personas que estamos capacitándonos en primeros auxilios psicológicos, que tenemos el calibre humano, el humanismo de nuestro lado, ¿no? Y que de alguna manera queremos fomentar el bien común a nivel social, a nivel personal, ¿no? Que es uno de los objetivos de nuestra profesión. Bien. Y aquí tenemos algunas reacciones comunes según las fases del duelo, ¿sí? Y las reacciones comunes, pues en primero es la aflicción aguda, ¿sí? En una primera instancia hay bastante incredulidad, la negación, ¿no? De la pérdida, la aceptación, confusión, inquietudes, muchas angustias, ¿no? Llanto frecuente, desinterés, sensación de ahogo, opresión en el pecho, pensamientos obsesivos, síntomas físicos que por ahí se presentan como bochornos, pérdida de apetito, de repente dificultades del sueño, ¿no? Entonces, todos esos signos y síntomas que suelen presentarse en la primera, ¿no? En la primera fase. Luego, en la segunda hay una conciencia de la pérdida, ¿sí? Otra reacción es la conciencia de la pérdida. Y está caracterizada por gran desorganización emocional, con la constante sensación de estar al borde de una crisis nerviosa,
¿sí? La persona se nota muy vulnerable, muy sensible, ¿no? Cualquier cosa de repente la desorienta, la transborda. Incluye ansiedad por la separación de un ser querido, de una pérdida, ya sea un divorcio, ya sea la muerte de un ser querido, ¿no? O el cambio de residencia, ¿no? Y esto hace que la persona pues se presente con un fuerte estrés prolongado, con un gran sentimiento de culpa, con agresividad constante, entre otros signos y síntomas que puedan presentarse. Otra reacción de las diversas fases del duelo es la conservación-aislamiento, considerándose como la peor fase de todo el proceso de duelo, ¿sí? Aquí en esta fase se presenta trastorno depresivo con bastante aislamiento, impaciencia, fatiga, debilidad, impotencia y apoyo social disminuido. La cuarta fase, la fase de aceptación intelectual de la pérdida y cambio en la visión del mundo y forma que sea compatible con la nueva realidad, ¿no? En esta fase está caracterizada por la reconstrucción de un nuevo ser, ¿no? Volver a ser, ¿sí? Retomar el control de la vida, ¿no? Tras la pérdida, darle un nuevo significado, abandonar los roles anteriores, ¿sí? Perdonar, olvidar, ¿sí? Dejar ir eso que es tan sano, tan saludable. Y el descenso gradual, pues, de los afectos de estrés y aumento de la energía física y emocional. La quinta fase es la fase de renovación, ¿sí? La reacción de renovación. La persona ha realizado los cambios necesarios en su sentido y estilo de vida, ha recuperado su nivel normal de autoestima, su confianza, ¿no? Su independencia incluso, ¿sí? Ya no está tan sometido a la pérdida, tan dependiente de la pérdida, y ya no se siente culpable, aterrorizado por seguir la vida, ¿no? Sin el ser querido, ya vuelve a ser el mismo. Ha logrado encontrar sustitutos y nuevos reemplazos, ¿sí? En ese tipo de fase. Bien, y ante tanatorios o duelos, las estrategias de intervención, pues primero es ofrecer la posibilidad de expresar el dolor en un espacio donde la persona se sienta acogida, se sienta tranquila y sin ningún tipo de interrupción. Con apoyo podemos lograr que la persona se reorganice, tanto sus pensamientos, al ver una nueva realidad de lo sucedido, no interiorice, ¿sí? Genere nuevos autoconceptos, ¿no? Como estrategia de afrontamiento a la pérdida del sufrimiento. Otra estrategia es identificar sentimientos contrarios a los que se podrían pensar como habituales. En ocasiones se presentan sentimientos de rabia, ira, enojo, ¿no? Con la persona fallecida. Y por tanto debemos informarles pues a las personas que están siendo sujetas de este proceso de duelo, que son sentimientos normales, que son conductas muy normales dentro de estas fases, ¿no? En tercer lugar, otra estrategia es ayudar a las personas a que asuman o elaboren que la muerte es algo real, es algo natural, es algo inevitable, ¿no? A través de la escucha activa, lo cual les ayudará a reorganizar la muerte del ser querido. ¿Sí? Desde un nuevo ángulo, ya no desde un ángulo de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de victimismo, sino con un ángulo de gratitud, ¿no? En parte por haber sido partícipe del estadio de vida de esta persona que compartió un tiempo con nosotros, ¿no? Por el aprendizaje tras la pérdida. Uno después de una pérdida humana nunca vuelve a ser el mismo, ¿no? El aprendizaje que queda es trascendental y es necesario para nuestro crecimiento, para nuestro humanismo. Facilitar la conexión con su vida anterior, informando que efectivamente no es igual, ¿no? Es algo que se comenta, ¿no? Nada es igual
nada, pero al final todo va a estar bien, ¿sí? O sea, si bien la situación no va a ser la misma, pero poco a poco uno se va a volver a restablecer y todo va a volver a funcionar con normalidad. Informar de la conveniencia de expresar el dolor, acudir a los ritos funerarios, no tomar decisiones drásticas como cambiar de ciudad para evitar el dolor, ¿sí? Porque eso también puede ser una conducta evasiva, ¿no? En vez de una estrategia de afrontamiento, puede ser evasión, reprimir el sentimiento y tampoco se trata de eso. Facilitar la despedida de la persona fallecida, si no lo ha hecho aún, ¿no? A través del ritual común. Normalizar los sentimientos y las sensaciones físicas que se puedan presentar en ese momento, ¿sí? Validar los afectos, ¿no? Validar los problemas físicos que se puedan presentar, ¿no? Uno está en una etapa muy depresiva, se dificulta el sistema gástrico, intestinal, a veces pierde el apetito, ¿no? No duerme bien. Imagínense las secuelas físicas que se pueden originar y por lo tanto es algo muy normal, ¿no? Pero también hay que mencionarle a las personas que están atravesando este proceso tan doloroso que el autocuidado es básico, ¿no? Para la recuperación, ¿sí? Y que si bien nada es lo mismo, pero poco a poco todo se va a reanimar, todo se va a restablecer, y hay que tener un poco de paciencia y también una mejora de actitud. Evitar frases hechas del tipo ser fuerte por tus hijos, ¿no? O es ley de vida, esas frases tan cliché que en vez de calmar, no aumentan y avivan la ansiedad, ¿no? Y generan frustración e incomprensión en las otras personas. Establecer contacto físico adecuado, siempre y cuando las personas lo requieran, ¿no? Lo faciliten. No evitar nombrar al fallecido, ¿sí? De repente a veces queremos erradicar de nuestras vidas a la pérdida solamente para evitar el sufrimiento. Tampoco se trata de eso, ¿no? Sino aprender a vivir con esa persona, pero ya no desde un plano, no esto corpóreo, sino de un plano más espiritual. Enlazar con fuentes de asistencia se considera necesario, ¿no? En caso de profesionales más específicos, con algunas problemáticas que puedan surgir, ¿no? Estrés postraumático, un duelo patológico, ¿no? Profesionales con mayor pericia en la problemática. Informar de otros recursos a los que acudir pasado este primer momento, ¿sí? De repente terapia psicológica, psicoterapia individual, ¿no? De repente también eso podemos mencionar que requiere de repente un tratamiento más íntimo, más propicio, ¿no? Mm, que de repente con farmacológico incluso. Entonces, eso depende mucho de la evaluación, de la casuística del caso que se exponga, de las demandas personales del individuo que está atravesando el problema, la situación crítica, de muchos factores del contexto social, ¿no? De de las personas, de los entes protectores que ayuden a la persona a responder y a recuperarse con mayor facilidad también depende de múltiples factores. Debemos tomar en cuenta en casos de duelo, en primer lugar, que todas las personas no reaccionan igual ante la muerte de un ser querido, ¿sí? Incluso en un mismo sistema familiar. Depende mucho del acercamiento con el ser querido, el significado que tenga la persona en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta en un caso de duelo. En segundo lugar, que disimular nuestro dolor, cubrirlo, evadirlo, reprimirlo, no conduce a nada positivo, ¿sí? Porque aquello que callamos a las finales se dispara en un síntoma, ¿no? Y aflora la enfermedad. Tras la muerte de un ser querido es normal que el mundo se vuelva caótico e inseguro.
¿sí? Porque se nos mueve el piso, salimos de nuestra zona de confort, lo normal se vuelve normal, ¿no? Lo que era un hecho, lo que teníamos controlado, se deshizo. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Durante el duelo debe seguirse un control médico periódico para prevenir, tratar a tiempo o controlar ciertas enfermedades que pueden aparecer o empeorar. También es verdad, ¿no? Sobre todo cuando vemos algún tipo de riesgo en el comportamiento, ¿no? De la persona que está atravesando el proceso de duelo. Si existen factores de riesgo de un proceso de recuperación complicado o difícil, se debe consultar con un especialista, ¿no? La pérdida de un ser querido no se recupera, uno se supera de las pérdidas, también es verdad, ¿no? Nada vuelve a ser igual, pero al final todo vuelve a estar bien. El proceso de recuperación tras la pérdida de un ser querido suele tardar entre 3 y 4 años, mm, más la fase de gran congoja, desesperación, de aturdimiento suelen durar 6 meses, ¿sí? La tercera fase del duelo se identifica con una gran depresión y uno de los aspectos más importantes para la recuperación de los adultos es la educación en el duelo, ¿sí? Y la técnica más importante es la del hombro, oído, abrazo, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta en casos de duelo. Bien, bien, y ahora que hemos terminado con este tema de los sanatorios, con las crisis en cuanto a los problemas de desastres naturales, en problemas de conflictos armados, ¿no? De atentados terroristas, como los que hemos venido suscitando de clase en clase anteriormente. Vamos a hacer esta noche una discusión, ¿sí? Para lo cual quiero solicitar a las personas que estén conectadas, ¿no? Queridos estudiantes, podemos hacer una reflexión, ¿no? Antes de proseguir con la demás temática de esta noche, ¿sí? Sobre algunos puntos que hemos venido trabajando en el presente diplomado. Sí, a ver, me gustaría que se conecten, que participen y vamos a hablar, ¿no? Quiero que discutamos esta noche sobre lo que se lleva, ¿no? De todos esos temas que se han venido impartiendo acerca de la importancia de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Qué análisis sacan de todo lo aprendido? ¿Y cuál es la propia autoevaluación que ustedes tienen dentro de su desempeño como personas que apoyan en primeros auxilios psicológicos? ¿Se consideran personas capacitadas, ¿no? Han aumentado su experiencia, van por buen camino, ¿no? ¿Qué reflexión, qué autoevaluación saca? ¿Sí? A ver, Camila, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Se me logra escuchar? Ujú, Ya. Bueno, iniciando con lo que mencionó con respecto a la importancia, bueno, con respecto a todo el curso en general, creo de que hay muchas cosas que puedo resaltar, pero sobre todo una que hace un ratito ha mencionado de que el hecho, o sea, mencionó sobre las frases que normalmente se le dice a la persona de que, pero sé fuerte por tus hijos, pero el esto, el otro, o incluso también, o sea, lo que mencionó, como vuelvo a decir, el hecho de que el reprimir o el hecho de ocultar todo o echar tierrita, como dicen, en realidad no ujú, trae nada positivo, porque, bueno, considero de que actualmente estamos y o sea, lo digo también por experiencia, porque bueno, yo todavía soy estudiante de psicología, estoy en el octavo ujú, ciclo, ya voy a terminar, pero he estado en dos voluntariados, uno que es de adultos ujú, mayores y el otro que es dirigido, bueno, me asignaron a la población de niños. Entonces, me he ya, dado cuenta que normalmente, sobre todo con los adultos mayores, porque bueno, vienen de otros años también, em, como que supongo que es la propia cultura machista del Perú. Muchas veces se le dice, sobre todo a los hombres,
de que, ah, pero es que no tienes que llorar, pero es que eres hombre, o sea, ¿por qué estás llorando por eso? O si no, a las mujeres también se les dice de que, oye, pero tienes tus hijos, sé fuerte por ellos, mira, a ti no te gustaría que tus hijos te vieran llorar, y al final se terminan guardando todo y es como que llega un punto donde explotan o donde se vuelven irritables y uno dice, ah, debe ser por la edad, pero a veces, si bien es cierto, puede ser por lo que vendría siendo lo cognitivo, también en parte es porque tienen bastantes traumas o bastantes cosas que justamente por no haberse brindado o sea, unos buenos primeros auxilios psicológicos, es que se ha llegado a eso. O sea, justamente esas frases, porque cuando uno atraviesa una situación, una crisis, está nublado, o Ujú, sea, su mente está nublada y que venga una persona y quizás, no digo que sea de mala fe, de mala onda, pero quizás en su desconocimiento diga esas palabras como que va a afectar bastante a la persona. ujú. Entonces, creo que eso es bastante importante. Y bueno, con respecto a la autoevaluación, yo considero o sea, sí, un poco la experiencia me acompaña para el voluntariado, pero sí he aumentado mis conocimientos porque, sobre todo en el tema de solicitar, o sea, de pedir el permiso a la persona de que de que quieres quizás un abrazo, una palmada en el hombro y así, porque hay diversas personas que quizás algunos quieren que que se les dejen solos y ellos mismos lograr calmarlo, u otras personas simplemente quieren acompañamiento, o sea, que esté la persona, pero no hablar, o sea, que no les hable la persona, quieren sentir simplemente esa Claro. compañía. Entonces, eso sí, o sea, eso sí he podido rescatar, porque bueno, eh, a ver, por la propia carrera sí sé algunas cosas, pero hay otras cosas que justamente también es muy importante, o sea, aplicarlo. Entonces, Ujú. de una escala de un 1 al 10, antes yo me consideraba que estaba en un 8, pero complementándolo con la información que he adquirido a través de este curso, creo que sí es un 10 de 10. Y bueno, sobre todo diversas cosas, ¿no? Que sé que me van a ayudar en algún momento. Bien, Camila. Sí, de verdad ha sido en este curso un referente, una de las personas que más ha participado, intervenido. Seguro un buen camino. Te deseo muchos éxitos en tu vida profesional. La psicología es una carrera muy bonita, es una carrera muy humana, no, donde solamente tienes que ser tú, tienes que velar por tu autenticidad, por tu estar bien, porque como profesionales en salud mental, ¿cómo podríamos atender a personas si no nos sentimos bien con nosotras mismas? Entonces, hay que trabajar con mucha responsabilidad y hay que trabajar mucho en nuestro bienestar emocional. La felicidad no es gratis, ¿no? O sea, todo requiere un esfuerzo, todo tiene un punto de, ¿no? De sostenimiento, ¿no? Nada surge porque sí de magia, ¿no? Pero poco a poco se construye y pues los logros, esa sensación de que vas, ¿no? Atrapando sueños, ayudando a las personas, cumpliendo tus propósitos, esa sensación no te la quita nada, ¿no? Y no te la paga nada, ningún dinero, ¿no? Eso es algo ya intrínseco en nosotros, ¿sí? Muchas gracias por tu intervención, Camila. ¿Alguien más que desea participar sobre los puntos que hemos expuesto, que estoy exponiendo ahí para discutir esta noche? A ver, María, ¿quién más? A ver, ¿quién más puede intervenir o participar? Dulce de repente, María, Maribel, Máxima. A ver, ¿alguien más que quiera discutir sobre la importancia de los primeros auxilios psicológicos?
análisis de lo aprendido hasta el día de hoy en este diplomado o alguna autoevaluación sobre su mismo eh, desarrollo en cuanto a primeros auxilios psicológicos. A ver, Dulce, ¿estás presente? Dulce Tapia, Maribel, ¿estás presente? Si no, proseguimos. A ver, me comenta. Sí, a ver, Dulce, te escucho. Hola, Dulce. Dulce. A ver, chicos. Dulce, te pregunté si estabas presente, me has dicho que sí. ¿Puedes participar? Bien. Entonces prosigo, ¿está bien? Bien, vamos a proseguir. Bien. Ahora, una mirada desde el acompañamiento terapéutico en la clase de hoy netamente dada, ¿no? De entre las habilidades elementales de los profesionales que brindan primeros auxilios psicológicos. El acompañamiento terapéutico, señores, es un proceso de relación terapéutica que busca acompañar al paciente en su proceso de crecimiento personal y superación de dificultades. También se dice que trata de acompañar al paciente en su búsqueda de significado y propósito en la vida. Generalmente las personas que acuden a consulta son personas que han perdido el sentido, ¿no? O algún tipo de propósito o se encuentran desorientadas en algún punto de su vida. Esa definición según Frank en el año 1984. Asimismo, se menciona que es un proceso de apoyo emocional y cognitivo que ayuda al paciente a desarrollar estrategias para afrontar diversos problemas, ¿sí? Según Lazarus en el año 1981. Sin embargo, tenemos que considerar en este acompañamiento terapéutico algunas palabras claves, ¿no? Como es la empatía, si recordamos a la empatía como aquella capacidad pues para entender y compartir los sentimientos del paciente, ponernos en el lugar del otro. La alianza terapéutica, ¿no? Esa relación de colaboración entre el terapeuta, entre el profesional en primeros auxilios psicológicos y el paciente, y cuidar un tanto pues el proceso de transferencia, ¿no? Proceso por el cual el paciente atribuye sentimientos y experiencias pasadas al terapeuta, ¿sí? Según la psicoanálisis freudiana. ¿Y qué es en sí el acompañamiento terapéutico, ¿no? En cuanto a la experiencia. Me gusta esta definición de Suárez, sí, en el año 2020, creo, y menciona lo siguiente. Con experiencia y prudencia, la sencillez, la humildad, la ponderación, el tacto, el buen tino
el saber trabajar en equipo, la tolerancia y la paciencia. A través de los años, me animo a mencionar que en general solamente quien se ha hecho a través de experiencias está abierto a otras nuevas, de las cuales se aprende, que la formación nunca termina, no está consumada. El acompañante terapéutico experimentado no es el que sabe todas las técnicas y estrategias, precisamente porque cada caso es una huella digital, es un caso único, porque cada vivencia abre un horizonte a otras nuevas, y porque el mayor conocimiento es lo que enseña que siempre hay lugar para lo imprevisto, que siempre ocurren otras situaciones nuevas e inesperadas que no figuraban en los manuales de las universidades u otros lugares. Y con absoluta seguridad puedo decir que lo que más se aprende es de los contratiempos, de las frustraciones, de los fracasos, de las pérdidas significativas y de las decepciones. Es decir, de aquellas situaciones y experiencias que te hacen descender, como darte cuenta de tus propias limitaciones, de tus incapacidades y de tu finito. Es decir, de aquellas experiencias que te marcan, de aquellas experiencias que te duelen, de aquellas experiencias que te confrontan, que te sacan de tu zona de confort y que te obligan a crecer, y de alguna u otra manera despellejarte para abrir una nueva piel, ¿no? Entonces, un tanto así es la definición más cercana a lo que es un acompañante terapeuta. Principales técnicas y herramientas de los profesionales que brindamos primeros auxilios psicológicos. Técnicas de escucha y comunicación, ¿sí? Como la técnica de escucha activa, ¿sí? De empatía, de reflexión emocional, ¿no? De clarificación. Técnica de reducción del estrés, respiración profunda, relajación muscular progresiva, visualización guiada y otras. Técnicas de tipo apoyo emocional incondicional, la validación emocional. Todas sus emociones son válidas, son necesarias, todas sus emociones sirven, ¿no? Reestructuración cognitiva y el refuerzo positivo. ¿Sí? Técnicas de estabilización como el RCP, el PLEAS, el SAFE. Técnicas de evaluación, ¿no? Como la escala de estrés postraumático, la ansiedad y depresión, de resiliencia, ¿no? Y diversas, ¿no? El SRQ, que mucho se ve en nuestro medio social, ¿no? Y para el AUDI, ¿no? Para diversas problemáticas que se puedan presentar o vivenciar. Y las habilidades básicas para la asistencia en primeros auxilios psicológicos, pues es la empatía en primer lugar con las demás personas que nos rodean, ¿no? La congruencia, la autenticidad, sí, mostrarnos como somos, sí, para no poder proyectar de alguna manera algún sentimiento, ¿no? Que pueda dificultar el proceso de intervención, la escucha activa y la reflexión. Habilidades cognitivas, identificación de patrones de pensamientos negativos, ¿no? Analizar creencias y los valores de repente distorsionados que se puedan estar evidenciando en la persona y ayudar a reestructurar pensamientos, ¿no? Con un tanto más positivos, más adaptables. Habilidades emocionales, reconocer y validar emociones,
ayudar a las personas a gestionar y regular sus emociones. Así como hay una inteligencia cognitiva, también hay una inteligencia emocional y desarrollar conciencia emocional, ¿no? Habilidades interpersonales, establecer alianzas terapéuticas, brindar una comunicación efectiva con la persona y aprender pues a manejar conflictos. Y dentro de las habilidades terapéuticas pues están establecer objetivos terapéuticos, diseñar planes de tratamiento y evaluar pues un progreso terapéutico, ¿no? Constante. Ya eso ya fuera de la primera intervención de primeros auxilios psicológicos. Bien, y los principales retos en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? A nivel general, encontramos pues poder evaluar de forma precisa el estado emocional de la persona, sobre todo por cuestiones de tiempo, ¿no? De tiempo y también de procesos ambientales en cuanto a nuestra realidad problemática de salud mental. No, o sea, el Estado de por sí invierte muy poco en lo que son problemas de salud mental, ¿sí? Y los profesionales que brindamos eh, primeros auxilios psicológicos o algún tipo de intervención, pues tenemos que hacer muchas estrategias, muchas pericias y tenemos que tener mucho más nuestra camiseta para poder de alguna manera apoyar de un mejor modo a las personas, ¿no? De por sí el tratamiento en cuanto a nivel farmacológico en salud mental es un tanto elevado, ¿sí? Pero si muy aparte de ello el Estado tampoco pues interviene, ¿no? O apoya, como que tampoco mejora, ¿sí? La situación. Otro reto a nivel general es establecer confianza y rapport, ¿sí? Sobre todo en un primer contacto, ¿no? Porque a veces vienen las personas con diferentes problemas, algunos traumas son más complejos que otros, entonces por falta de tiempo también como que a veces eso no se llega a concretar, sobre todo en una primera intervención como son las situaciones de crisis. Manejar situaciones de crisis, superar barreras culturales y lingüísticas. Hace un rato mencionó Camila, por ejemplo, el tema del machismo, ¿no? Sobre todo acá en entidades, en poblaciones donde hay mayor índices de machismo. Sí, también puede ser un reto, ¿no? Esto, aplicar primeros auxilios psicológicos en crisis. Coordinar con servicios de emergencia o gestionar la ayuda, ¿no? Hay poblaciones más abiertas, ¿no? Con mayor apertura y hay poblaciones más inaccesibles, más reacias. Otro de los principales retos a nivel de modo específico es manejar el trauma y el estrés postraumático, ¿sí? Esto, intervención en casos de suicidio, el apoyo en personas con discapacidad, el manejo en situaciones de violencia y la intervención en casos de abuso, ¿no? Que también es otro reto, y que se suscitan y se presentan mucho en consulta, sobre todo a nivel de ambulatorio. En cuanto a retos éticos y legales que solemos exponernos los profesionales en salud mental, ¿no? En primeros auxilios psicológicos es mantener la confidencialidad, respetar la autonomía del paciente, ¿sí? Evitar juicios y estereotipos, cumplir con normas legales y superar conflictos de interés. A nivel de temas políticos, subversivos, eh, es otro de los retos a nivel técnico, pues es el acceso a recursos y equipos adecuados,
No, muchas veces eso estorpece la intervención, no contar con los recursos necesarios para hacer frente a la situación crítica, mantener actualización en técnicas y protocolos, ¿no? Sobre todo en una sociedad que está apasionada de información, ¿no? Y que esa información viene a 1000 por hora y que se actualiza, ¿no? Entonces, eso puede ser un tanto problemático también y hoy por hoy un gran reto. Coordinar con otros profesionales, aquí hay que tomar en cuenta en el anterior, ¿no? Que sean protocolos, que sean cuestionarios, que sean instrumentos adaptados, estandarizados a nuestro contexto social para poder darle la validez necesaria en cuanto a la evaluación. Coordinar con otros profesionales también puede ser un reto, ¿sí? Hay, por ejemplo, eh, los psiquiatras no son tantos, ¿no? O sea, son a veces muy escasos. Y acceder, ¿no? A una tarifa, pues a veces se hace inaccesible para algunos tipos de familias. Entonces, eso también puede ser un gran reto. Evaluar efectividad de intervenciones, superar limitaciones en la comunicación, sí, eso a nivel técnico. A nivel emocional, manejar el estrés y la fatiga, superar la empatía y la compasión, mantener la objetividad, evitar el burnout, ¿no? Y cuidar la salud mental propia, ¿sí? Y otros de los principales retos, pues, eh, desastres naturales que se puedan presentar, los conflictos armados, las pandemias como la que hace poquito estuvo, ¿no? El COVID-19, las emergencias médicas que se puedan suscitar y las situaciones, pues, de refugio, temas de desamparados. Bien. Principales problemáticas en profesionales de primeros auxilios psicológicos. Una de las principales problemáticas a nivel emocional es el estrés y la fatiga emocional que se puedan presentar. El agotamiento físico, el agotamiento emocional y mental debido a situaciones prolongadas, estresantes, ¿no? Que se evidencian, que se dan muchas veces en consulta. No suelen ser un tanto insostenibles para los profesionales en salud mental. Sí, no todo es trabajo tampoco, también hay que cuidar nuestro bienestar psicológico, no es liberar la mente, relajarnos, distraernos, es muy sano, es muy terapéutico. Eh, Traumas secundarios, ¿no? Aquel que ocurre de forma indirecta cuando nos exponemos eh, a estar en constantes detalles con otra persona que está evidenciando un evento traumático, ¿no? También puede ser uno de los problemas que más se suscita, sí, a nivel de problemáticas en cuanto al tema emocional. El ansiedad y depresión, ¿no? También se presenta. La congoja, sentimientos de miedo, de tristeza, ¿no? De pérdida de interés también suele presentarse. Somos humanos, muy fuera de nuestra profesión, ¿no? De nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, habilidades. También estamos compuestos por lo mismo, por sentimientos, por emociones, por células, y somos igual de vulnerables que otras personas. Y no estamos exentos a vivenciar situaciones críticas que también no esto nos saquen, nos desalineen y nos impulsen a salir de nuestra zona de confort. El desgaste emocional, ¿no? Debido a la exposición prolongada de situaciones estresantes, continuas, ¿no? Que también se puedan suscitar y que se presentan como problemática emocional. Sentimientos de culpa o responsabilidad y la dificultad, pues, para establecer los límites, ¿no? Entonces, eso es a nivel emocional. A nivel físico,
Harrison y Kelly en el año 2015 menciona sobre la fatiga física, ¿no? Muchas veces las personas que brindamos primeros auxilios psicológicos estamos en un estado de agotamiento físico debido a la falta de descanso, de sueño, ¿sí? Sobre todo en situaciones de eventos catastróficos muy críticos, ¿no? Donde no hemos tenido un sueño reparador o conciliador. Problemas de sueño, dificultades para conciliar o mantener el sueño, sobre todo cuando nos hemos estado expuestos a eventos traumáticos, ¿no? O postraumáticos después de una situación crítica, donde se altera la biología del sueño. Dolor crónico, ¿no? Aquel que dura por más de 3 meses de tiempo prolongado, ¿no? Que se extensifica, ¿no? Los problemas gastrointestinales que pueden aparecer con úlceras, ¿no? Con acidez estomacal, ¿no? La hipertensión, ¿sí? Elevación de la tensión cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y los problemas de tipo inmunológico muy causantes, muy generados por el mismo estrés, ¿no? Otro de los problemáticas que estamos expuestos los profesionales en primeros auxilios psicológicos son las problemáticas organizacionales y laborales, ¿sí? Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, ¿sí? A través del exceso de responsabilidades o tareas que superan nuestras propias capacidades como personas. La falta de recursos y apoyo, ¿no? Que también pueden haber ciertas carencias o el financiamiento del personal para realizar tareas y hace que sobrecarguen, ¿no? Que haya ese tipo de desgaste, ¿sí? En la persona, que lo haga también experimentar ciertas problemáticas de índole físico. Eh, Conflicto con colegas y supervisores, ¿no? Sobre todo en climas o ambientes laborales negativos, ¿no? La convivencia es muy difícil, puede tornarse muy difícil, eh, sobre todo en personas que no comparten un mismo sistema de repente familiar, ¿no? Que tienen diferentes costumbres, diferentes formas de ver la vida, entonces coincidir es un arte. Dificultades para establecer prioridades, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con los propósitos de cada quien, con los objetivos, ¿no? El mapa no es el territorio, no todos vemos la misma realidad, ¿sí? No todos tenemos el mismo fin. Presión para cumplir los objetivos, ¿no? Personas que son más competitivas, personas que son más ansiosas de repente, más intolerantes a la frustración, ¿no? Entonces, también puede generar una problemática. La falta de reconocimiento, recompensa, ¿no? La injusticia laboral, ¿no? Eso también que socava la autoestima de los profesionales, ¿no? Y que no nos exenta de padecer algún tipo de malestar por ese tipo de problemática. El riesgo de violencia laboral, el acoso laboral o cualquier tipo de problema relacionado al tema, ¿no? de organizacional en el trabajo. A nivel éticos y morales, están los dilemas éticos, ¿no? Y Peuchan y Childrens en el año 2001 mencionan que son situaciones pues, que requieren tomar decisiones que involucran principios morales y éticos, ¿no? Y esto pues puede ser una gran problemática en la persona, ¿no? Eh, y un gran dilema. Los conflictos de valores, ¿no? Desacuerdos entre valores personales y profesionales, ¿no? También puede generar gran ansiedad, una crisis muy exorbitante en los profesionales de primeros auxilios psicológicos, sobre todo cuando el propósito de nuestra carrera es el lado humano, ¿no? Y no coincide con lo social muchas veces, que, que no ven personas, sino ven cifras, ¿no? O
o tratan de alguna manera congelar los sentimientos de una persona, ¿no? Invalidar sus emociones, minimizar su parte humana, ¿no? Y los exige sobre todo a estar a 1000 por hora, ¿no? A adelantarse al futuro, a vivir en constante ansiedad. Decisión difícil sobre intervenciones, manejo de secretos de confidencialidad, riesgo de juicio y crítica, dificultades para establecer límites, ¿no? Sobre todo cuando hay inexperiencia, cuando, cuando de repente hay personalidades más fáciles de manipular, ¿no? Entonces, eso también juega en contra. Sentimientos de culpa o responsabilidad también, ¿no? Dentro del tema ético y moral. Y dentro de prevención y mitigación, las principales problemáticas que podemos encontrar son la capacitación y el entrenamiento continuo a través del desarrollo de habilidades y conocimientos para mejorar nuestro desempeño constante, la supervisión y el apoyo, ¿sí? Como aquella orientación y respaldo para enfrentar nuestros propios desafíos laborales, ¿sí? El autocuidado y el bienestar emocional, ¿no? a- Detallándose aquí las prácticas para mantener la salud emocional y física, la comunicación efectiva con equipos y supervisores, ¿no? Que va a ayudar de alguna manera a manejar conflictos, a prevenirlos, ¿no? Y a gestionarlos de un mejor modo. Revisión y ajuste de protocolos y acceso a recursos y servicios de apoyo, ¿no? Y esas son las principales problemáticas en profesionales de primeros auxilios psicológicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, Camila, dime. Profesora, tengo una pregunta que, o sea, bueno, creo que en la primera clase, no recuerdo si lo había mencionado o no, pero los primeros auxilios psicológicos lo pueden realizar, o sea, exclusivamente los psicólogos o también otros profesionales del área de salud. Los primeros auxilios psicológicos, Camila, los pueden a realizar todas las personas que se adiestren en ese tipo de capacitaciones. Sí, generalmente son las primeras intervenciones que se dan en las primeras 72 horas después de desencadenarse una situación crítica. Ok, Ahora, la psicoterapia ya es algo ya más claro. complejo, ¿no? Y necesita una mayor pericia, un mayor adiestramiento, una mayor capacitación y formación, ¿sí? Pero de Ujú. por sí, dime. Y si quizás, o sea, imaginamos de que una persona que no ha llevado una capacitación de primeros auxilios psicológicos decide dar primeros auxilios psicológicos, ¿sería considerado intrusismo? Mm, yo creo que sí, porque es una actividad irresponsable y también que puede incapacitar y de alguna manera mal asesorar, ¿no? O empeorar la situación crítica de otra persona, ¿sí? Sí, entiendo. Muchísimas gracias, profesora. Bien, Camila, ¿alguna otra pregunta respecto a eso? En tu experiencia, ¿has tenido algún tipo de problemática? ¿Has evidenciado de tipo ético, de tipo de mitigación, organizacional, emocional o físico ya? ¿O todo bien? Camila, Sí, Miss. Pensaba que le estaba refiriendo a digo, los demás alumnos. dentro, dentro de tu experiencia, ¿has podido tener que lidiar con algún tipo de problemática ya a nivel físico, emocional, Sí, organizacional? sí, he tenido ya que
lidiar, sobre todo en dos casos, como le comenté, yo estoy bueno, todavía sigo en el voluntariado de adultos mayores, ya soy líder, pero en el de niños ya lo terminé. Y en el de niños Ya. sí me tocó una niña, o sea que me conmovió bastante porque incluso, o sea, por lo mismo que es niña, como que decía, ay, pero es que usted yo la considero como una hermana, porque yo no tengo hermana. Y bueno, la niña sí, por su discurso se notaba que la pasaba mal. Entonces sí tuve que aplicar un poco, o sea, lo que vendría siendo más que nada el hecho de que se libere de todo lo que vendría siendo eso, ¿no? Y tan, o sea, todas las emociones. Y aparte también que había un niñito que justamente dijo, pero señor, o sea, bueno, yo brindaba talleres y el niño, o sea, como que dijo, pero señorita, a mí me han dicho de que a mí me han dicho que los hombres, que son realmente hombres, no lloran. Y sí me quedé impactada porque es como que uno esperaría que ya no se diga esas cosas, que ya no se repitiera el mismo patrón, pero por lo visto sí, sí se repite. Entonces también tuve que aplicar un poco lo que vendría siendo pues ese cambio, no sé, hacerle reflexionar un poco de que está bien, porque o sea, todos somos humanos, fuera de que seamos hombres y mujeres, todos somos seres humanos y todos podemos llorar y que está bien llorar. Y desde ahí como que siempre, porque eso fue en la sesión 2 y fueron 10 sesiones que hubo, entonces, bueno, que yo fui aplicando los talleres junto con una compañera. Entonces, desde ahí en adelante siempre decía al inicio de las sesiones, decía, fuera que seamos hombres o mujeres, niños, niñas, jóvenes, jovencitos, jovencitas, todos podemos llorar. Y en otra oportunidad sí también me tocó, o sea, ahí sí apliqué, en los adultos mayores sí se podría decir que apliqué lo que vendría siendo, no sé si llamarlo como tal primer auxilio psicológico, pero la señora, la adulta mayor, estaba recordando un escenario muy difícil de su vida. Entonces, como que ya se le notaba lo que vendría siendo los primeros signos de alerta. Y sí tuve un poquito como que, eh, tuve que, no sé si la palabra adecuada sería intervenir, pero primero validando, escuchándola. Y bueno, obviamente fue virtual, no podía darle un abrazo ni nada, pero sí, o sea, traté de calmarla todo y sobre todo hacerle entender de que eso, lo que le había ocurrido, claro, es una situación difícil, pero y que ahorita está como que, o sea, le dije básicamente que sí tenía que ir a terapia, porque ya ahí se requiere más de una psicoeducación, pero que de igual forma, como que le dije de que lo que usted mencionó en algún momento, de que siempre decirle a la persona, tú has pasado por diversos momentos difíciles a lo largo de tu vida, y estoy segura de que este momento también lo vas a poder superar, porque tú tienes diversos recursos. Hacerle entender a la persona que tiene los recursos suficientes, o sea, de que ella tiene el control y no que la situación tiene control de ella, porque muchas veces se piensa eso. Entonces ahí sí le apliqué una pequeña técnica, que bueno, eso ya lo aprendí por la mera carrera. Entonces esa situación sí me tocó vivir. Y fue bastante difícil porque, como le digo, uno pensaría que ya no se aplicarían esos conceptos de que los hombres no lloran o que o ya se cambiaría la percepción que tienen las personas sobre los adultos mayores. Pero no, porque a esta señora le habían dicho, no, disculpe, a esta señora no, a otro señor le habían, que disfruta mucho de caminar, le habían dicho, y disculpe quizás la forma en que lo voy a decir, pero es literalmente lo que el señor me comentó. Dijo que le habían dicho, corre, pero corre viejito para la tumba. Entonces, eso sí le chocó bastante. Claro, claro que sí. Bueno, mira, tú has compartido tu experiencia profesional y sí, ¿no? Eh, Cada ambiente que vamos a ir a laborar es totalmente diferente, encontramos una cultura muy diferente, ¿no? Pero hay que tratar de alguna manera de implantar, ¿no? Una cultura de armonía, de paz, ¿no? De tolerancia a las diferencias. Realmente al principio puede ser un tanto esto complicado porque la falta de experiencia a veces nos juega en contra, pero conforme vamos no sembrando ya la cancha, no ya se vuelve un tanto más viable, no más accesible el camino. Sí, y de por sí se pueden transformar
organizaciones, se pueden transformar vidas, pero también a la par se transforman nuestras vidas, ¿sí? Porque al comprender al otro, también nos comprendemos a nosotros mismos y viceversa. Bien, les voy a presentar un video el día de hoy, ¿no? Para analizarlos un poquito y, y al terminar, pues vamos a discutir, ¿sí? Miss, creo que no se escucha. ¿No se escucha? A No. ver, un momento. Por hora empecé a pensar un montón de cosas que no les ponía ni orden ni sentido de por qué estaba pensando esas cosas tan extrañas, y empecé a notar en mi cuerpo fasciculaciones, que son espasmos nerviosos de los músculos. Y yo no entendía esos síntomas y me asusté mucho. Estás constantemente en debate contigo mismo porque tienes una parte muy pequeñita que es tu parte racional, que generalmente es la que está al mando, pero cuando de repente ya estás sometido a un proceso de ansiedad, a un episodio de ansiedad constante y permanente, los químicos cerebrales, los procesos mentales cambian y ya no hay ni orden ni cordura. Y hay una parte de tu cabeza que dice, no, te vas a morir, te estás muriendo. Este síntoma raro que tienes es porque tienes una enfermedad degenerativa y letal. Yo empecé un poco con el tema de la salud mental en el cole, sobre todo como por tercero de la ESO o así, con tema académico. Mucho estrés y mucha ansiedad, bueno, ese perfeccionismo, ese siempre sacar buenas notas. Entonces yo de repente me encontré en tercero de la ESO hiperventilando en el suelo de mi habitación, que mi hermano me pilló, de hacer pactos con mi hermano, decirle por favor no se lo digas a papá y a mamá. El hecho de que España sea, bueno, según dicen los organismos internacionales que miden, ¿no?, el consumo de psicofármacos, prácticamente el país, no sé si con Portugal, que más psicofármacos consume, pues esto nos hace pensar que algo le ha pasado a España. Hay que diferenciar dos cosas: la patología más grave, pues psicosis, trastorno bipolar, etcétera, no ha aumentado. La prevalencia de las enfermedades más graves que tienen más carga genética no ha cambiado, porque ahí sí que tiene peso la heredabilidad, la carga genética, y eso no cambia porque haya pasado una pandemia. Sin embargo, es verdad que hay muchos trastornos adaptativos o cuadros de ansiedad, de depresión, que quizás antes no pidiesen ayuda, y luego lo que sí que ha aumentado mucho, y es una pena, es una desgracia, son en general las autolesiones. Eso aumenta mucho, las visitas a urgencias, y sobre todo se ha adelantado mucho la edad de debut de este tipo de conductas. Nosotros en este hospital, en el Hospital Infanta Leonor, que está en Vallecas, en el sur de Madrid, donde grabamos esto, aquí nosotros antes de la pandemia era poco habitual que atendiésemos a un adolescente en urgencias. Poco habitual quiere decir, pues cada semana, cada 15 días, a lo mejor 2 o 3 al mes, 2 o 3 adolescentes. Ahora el número es mucho mayor. Lo que está pasando no es flor de un día.
no es respuesta exclusiva de lo que hemos vivido desde el confinamiento y la pandemia, es algo que se veía venir desde hacía ya tiempo, y la investigación y la evidencia científica en materia de trastornos psicológicos, trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia ya lo venía advirtiendo. Nuestros preadolescentes y adolescentes no lo están pasando bien. Y algo que probablemente sí hemos podido ver en estos últimos 2 años es que expresan de una manera explícita su dolor y su sufrimiento con mucha más facilidad que antes. En mi caso, yo creo que se podría resumir en la ansiedad de cara a los estudios en general y el bloqueo. Que yo me veo en el suelo de mi habitación hiperventilando, bloqueada, sin saber qué hacer, y yo no sé si es que me está pasando algo por dentro, no sé si es un tema mental, entonces pues sí que es un poco complicado. De repente te das cuenta de que tienes tu vida anulada completamente, limitada. Había días que quería salir a la calle, me asomaba a la ventana y solo asomarme a la ventana me producía un ataque de pánico. El miedo, un miedo irracional a no sé qué. Yo pensé, ya, ¿pero qué me va a pasar? Nada, pero era replantearme la idea de salir a la calle y un ataque de pánico. Era la idea de quedarme en casa, en la habitación encerrado y decir, ataque de pánico. Haga lo que haga, yo sabía que venía un ataque de pánico. Lo más frustrante de todo es que te pierdes a ti mismo, no te reconoces, sabes que eres una persona completamente diferente y no sabes cómo volver a ser la persona que eras. No confías en ti porque no confías en tus propios pensamientos. O sea, tu mayor enemigo es esa vocecita en tu cabeza que no sabes acallar y que ahora está constantemente gritándote al oído. Hay un punto de cultura basura. O sea, hay un punto que tenemos que ir a la raíz. O sea, ¿cuál es la causa de las causas? Entonces yo creo que está afectando mucho la desestructuración de la sociedad, en el sentido de que ahora tenemos cada vez unos lazos más inestables, cada vez más rupturas de pareja, cada vez más gente sola. La sensación que tienen hoy en día muchos jóvenes de 18, 19, 20, 21 años es de mundo tan líquido, citando a Bauman, que es que lo que entra por aquí se me va, no sé lo que tengo, no sé quién soy, no sé dónde voy a ir, cuál es mi futuro. Puedo tener ilusión, algún proyecto y demás, pero lo que veo es una sensación de que tengo que vivir al día, porque no me da para más. El problema es que hemos crecido con unas expectativas de vida que nos han inculcado desde pequeñitos. Hemos crecido con estas expectativas, hemos recibido estas, y luego en este margen surgen los problemas mentales, frustración porque te quieres independizar pero no tienes dinero suficiente, quieres tener una casa. Tienes el ejemplo de tus padres que con 20 años ya estaban casados, con 20 años tenían su casa, tenían sus negocios, sus propiedades, tenían estabilidad económica, y lo ves ahora tan lejano. En mi caso se refleja en lo académico. Yo creo que a nivel académico está orientado un poco el sistema educativo de una manera en la que se fomenta mucho la competencia y se fomenta mucho el tienes que ser el número uno. O sea, es como que antes quizás primaba más el buen hacer y la responsabilidad que te requiere pues estar en el cole, estar en una uni, estar en la universidad, en una posición. Y ahora es como que todo el mundo está obsesionado con no, es que si no saco un 10 en biología, entonces no voy a tener en selectividad un 13 con no sé qué y no voy a entrar en la carrera que quiero. También es problemático, es decir, también la obsesión con la psicoterapia hace que tú te puedas meter más y más en tus propios problemas. Es decir, es verdad que pues, puede servirte bien, pero hay veces que, mira, oye, ponerte a inspeccionarte hacia adentro, esa introversión radical, al final lo que hace es crear más problemas que otra cosa, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Cómo se feliz a martillazos, ¿no? Un manual de antiayuda que aboga siempre por la acción, es decir, por actuar, ¿no? Por superar tus miedos y tus dificultades actuando, transformando tu realidad, ¿no? En material, ¿no? Es decir, no tanto obsesionarte con los sentimientos que tú tienes o dejas de tener, porque eso al final es bastante, al final más nocivo que otra cosa. Todo el tema del mirar a otros, que antes no se veía con tanta facilidad en un adolescente tan frágil, ¿no? Que son los
que éramos y que son los adolescentes, ¿no? En términos de autoestima y demás, pues claro, pues ver cómo los demás le va muy bien y demás, pues puede ser realmente complicado. Si ya era complicado para pues, el pringado de la clase o la persona menos querida de la clase, menos estimada de la clase, pues vivir como vive, pues en soledad, sin el respeto de los demás, etcétera, pues imagínate añadir a eso, tener una visibilidad, ver lo que hacen nosotros supuestamente también, que la gente por suerte pues, quiere proyectar una vida más feliz de la que es y tal. Un joven adolescente, pues bueno, eso puede crear mucho más problemas. Eso también es un problema importante. Y es que vivimos en una absoluta sociedad de la imagen, en todos los sentidos. Entonces, claro, tú muestras que te vas a estudiar fuera y mira qué bien porque he tenido esta oportunidad y no sé qué, y nadie te cuenta, por ejemplo, la soledad de vivir fuera, ese sentimiento de repente no tengo arraigo en ningún sitio porque luego vuelves a tu país y nadie te dice que tampoco te vas a sentir igual cuando vuelves. Pero la envidia social que se ha generado, o sea, las personas nos hemos vuelto más envidiosos porque estamos en un mundo en el que estamos permanentemente, o por lo menos podemos permanentemente compararnos con los que otros no hacen, sino que dicen que hacen y dónde lo hacen. Un mundo tremendamente esclavizado por la opinión de los demás, en el que están los adolescentes, pero estamos también los adultos. Mi experiencia personal, yo siempre he sido una persona desde bebé, que fíjate que son cosas que realmente no controlas, los niños no tienen filtros, las situaciones de la familia en ese momento pues son factores externos que simplemente no dependen de ti, pero un poco la personalidad de los integrantes en mi casa y demás daba para que yo tuviera que resolver un montón de cosas de manera autónoma, que eso no quiere decir que yo sufriera con eso, o sea, todo lo contrario, es simplemente un modo de vida al que yo desde muy pequeñita me acostumbré. Hay un libro muy interesante que son las transformaciones del mundo moderno, de dos estadounidenses, de Haidt y Lukianoff, si no recuerdo mal. El refrán el dicho con el que nos hemos manejado siempre es: lo que no te mata te hace más fuerte. Y ellos lo que plantean es que lo que se viene manejando allí y ya se ha incardinado en nuestra cultura es que lo que no te mata te hace más débil, dando a entender que hemos construido una cultura de la fragilidad, intentando evitar por todos los medios el acceso, valga el término, al trauma. Hemos ido creando una cultura que se ha amparado en la idea de que tenemos que encapsular la vida de nuestros hijos de tal manera que no se expongan a demasiado dolor, sufrimiento, trauma y toda esta serie de cuestiones. Tradicionalmente se ha hablado siempre de las nuevas generaciones como más jóvenes, no, más flojas, más impertinentes. Esto aparece en Sócrates, ¿no? El propio Sócrates, creo recordar que en un texto platónico pues, habla de cómo los jóvenes pues, de su época pues, eran más blandos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizás objetivamente puede ser que así sea, ¿no? Y que sea un proceso natural también por otra parte, ¿no? Si pensamos en pues, yo sé, las guerras mundiales, ¿no? en el siglo XX, las dificultades económicas que la gente tenía que vivir en España con la guerra civil, pues las hambrunas, etcétera, pues no es de extrañar que cada generación vaya siendo un poquito más blanda en algunos sentidos, pero también en otros sentidos es al revés, ¿no? Yo creo que los grandes burgueses o cuando persona aburguesada sería la generación de la gente pues nacida en los años 40, 50 en España, claramente. En realidad los blandos en gran medida en otros sentidos pueden ser ellos, ¿no? Gente que acabó la carrera y que ya pues no se hizo un huevo frito desde 1970 y que han podido vivir así pues con una mujer que les hacía, una mujer de la limpieza o alguien que les hacía la comida
ideal es hacer café, ¿no? Como decía una amiga mía, con el café removido, ¿no? Se nos daña el removido. Y que bueno, que los jóvenes pues están mucho más habituados en un entorno mucho más flexible, en un entorno mucho más líquido, en el que bueno, la gente es menos elegante que antes también, la gente es más directa, la gente es más pornográfica, no en sentido ya de que haya pornografía en internet, sino que la gente es mucho más bestia, mucho más directa. Entonces estamos mucho más, de algún modo, invulnerables en nuestra generación, y más jóvenes son menos blandas en algunos aspectos, y es verdad que más blandas, creo yo, en otros aspectos, ¿no? Los jóvenes de la sociedad actual tienen mucha más conciencia sobre muchos aspectos muy positivos que hace 20 años no tenían. Pero efectivamente tienen unos problemas que quizá a los mayores, a los que ahora tienen 60 años para arriba, les sorprenda porque ellos no tenían esos, tenían otros. Pero no son especiales. Yo creo que la generación millennial y sobre todo la generación Z somos una generación que hablamos, que nos expresamos, que hemos derribado muchos estigmas, que hemos derribado muchos tabús. Hablamos de todo de muchos temas que antes nos hablaban con comodidad. Yo sinceramente puedo comprender el porqué, o sea, poniéndome en el papel de mis padres o la generación de mis padres, puedo entender por qué nos llaman la generación de cristal, y sinceramente no niego sus argumentos porque probablemente sean ciertos. Yo creo que entre una generación y otra cada uno tiene sus problemas, cada uno ha tenido sus ventajas respecto a la generación anterior, y eso es algo que no se puede negar porque es el paso del tiempo y punto. Entonces a cada uno le toca vivir la época que le toca vivir, y nosotros yo creo que tenemos mucha suerte porque a través de los medios de comunicación también pues se pueden difundir una serie de mensajes, sobre todo de ayuda, quizás de comprensión, de gente que dice, pues no sé, a mí me hubiera gustado en ese momento en el que yo tuve mi primer ataque de ansiedad que alguien me dijera, sí, mira, hija, esto se llama ataque de ansiedad y te pasa por esto, por esto, por esto, y no te preocupes, no te asustes porque es normal y no va a pasar nada, simplemente pues te voy a dar unas claves para patatín patatán. A mí lo que más me ha ayudado, y que además es verdad que es algo que yo creo que es muy complicado de hacer, pero que para mí es el primer paso, es reconocer tú mismo que tienes un problema. Realmente a mí lo que me ayudó fue someterme a terapia psicológica durante varios meses, y ese apoyo y ese especialista, ese psicólogo o psicóloga en mi caso, fue la que realmente me ayudó a salir de ese pozo, porque te da herramientas, te da perspectivas. Todas esas perspectivas que tú tenías antes para razonar las cosas y que ya de repente habías perdido, la psicóloga o un especialista en psicología te ayuda. Si no las tienes, te ayuda a tenerlas, y si las has perdido, te ayuda a volver a tenerlas, a encontrarlas. Te ponen tus cartas encima de la mesa, te dicen, mira, esto es así, te está pasando esto, probablemente por esto, por esto, por esto, y eso lo tienes que descubrir tú, estas son las herramientas, gestiónalo, y si necesitas ayuda para darle otro enfoque, lo trabajamos y demás. Pues a mí, si me preguntas qué podemos hacer para mejorar la salud mental de la población, yo te diría que podemos actuar a varios niveles. Claro, los que somos psiquiatras actuamos a nivel consulta. Es decir, que aquí ya el problema ya ha aparecido, la enfermedad ya florece y ya los síntomas lo que hace es sufrir al paciente, afecta su funcionalidad y por eso lo trae a la consulta. Entonces nosotros podemos actuar sobre la persona que tenemos delante. Entonces nosotros lo que podemos hacer para mejorar esa atención pues es estudiar mucho y luego investigar, porque lo que verdaderamente cambia el pronóstico de una enfermedad no son las buenas intenciones, es la investigación. Y luego confiar, sobre todo, más que una solución que no se me ocurren, porque es muy complicado, al menos una sugerencia que es optimista, que es, bueno, como los seres humanos pues hemos superado dificultades muy graves, muy grandes, históricamente, ¿no?, que parecían insolubles y demás, y han surgido grandes personalidades históricas o grandes movimientos, nuevos movimientos que realmente han logrado superar esa dificultad. Hoy en día, el lugar donde ocurre todo son las escuelas para los chicos. Ocurre que no hay calle, la calle no es un sitio en general inhóspito, y luego está las escuelas, 175 días al año, 7 horas. Ahí es donde se vive la auténtica relación entre personas, el aprendizaje. Por eso soy especialmente tozudo a la hora de decir, de hablar de que si hay un sistema que tiene que reformarse es el educativo.
También una cosa que estamos perdiendo es la disciplina o el autodominio. Es decir, yo creo que ahora hay ciertas facilidades tecnológicas que favorecen la búsqueda de la recompensa inmediata, pero eso se puede contrarrestar. Entonces nosotros yo creo que tenemos que favorecer el autodominio, el retrasar la gratificación. En casa tenemos la posibilidad de generar modelos de conducta, de pero adecuados, pero para eso hace falta saber que vas a tener que decir muchas veces que no a tus hijos, que vas a tener que ir a contracorriente en muchas ocasiones de lo que otros padres y madres te dicen que hacen con sus hijos en relación a cuándo adquiero el móvil, en relación a la supervisión del móvil. Yo tengo la posibilidad de crear en mi casa un espacio donde haya unas reglas del juego básicas basadas en el bienestar, en el cuidado, en la atención, en la justicia. Si a mi yo del colegio le tengo que decir que estoy estudiando una oposición de A1 a día de hoy, o sea, vamos, es que ni de broma. Es un proceso que necesita perspectiva porque evolucionas sin darte cuenta. Puede que en tu cabeza pienses que estás igual o que estás peor, pero realmente no, realmente vas a mejor. Y hace falta tiempo, hace falta distancia para que eches la vista atrás y digas, ojo, iba mejorando y no me daba cuenta. Bien, bien, mis estimados. Y luego de compartir el video, me gustaría saber qué han analizado, ¿sí? De qué se han dado cuenta, qué pueden inferir. A ver, los escucho. Es la última clase el día de hoy. Me gustaría saber qué es lo que han podido comprender después de la transmisión del video. Profesora, buenas noches. Maribel le saluda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Ya te extrañaba ya. Maribel, Maribel. Maribel, cuéntame, ¿qué pasa? A ver, ¿qué has comprendido del video? Bueno, lo que he podido observar, y que es algo en lo que yo creo también, ¿no? Si bien es Ujú, cierto, como padres, ¿no? No existe una escuela donde nos enseñan a ser padres para criar a los hijos, pero lo que tenemos ahora es material, al menos, ¿no? ujú, Como para podernos informar, ¿no? Porque lo que veo en estas problemáticas que hay es justamente la falta de información. Pero la falta de exacto. información no porque no exista, sino porque no tenemos la capacidad de buscarla, ¿no? O sea, no tenemos esa predisposición de buscar la información. Porque la información está, ahora sí hay información como para poder tener una mejor crianza para los hijos. Porque definitivamente todas estas problemáticas que tienen en la niñez y en la adolescencia es justamente por los problemas que lamentablemente los padres en su momento no supieron resolver, entonces los transmiten a los hijos, entonces no saben ser padres con ellos, ¿no? Y peor cuando se trata de un hogar disfuncional, ¿no? En el hogar disfuncional, lo más probable es que esos niños, esos jóvenes, van a ser muchachos problemas, van a ser niños problemas. Y muchas veces empujados a las Efectivamente, adicciones, ¿no? Entonces, efectivamente, Maribel. y ellos también, bueno, la única ayuda que encuentran y que se encuentra efectivamente está pues en los profesionales, ¿no? Todos los que también están dispuestos a que los ayuden, porque también hay muchos jóvenes y adolescentes que si no reconocen que tienen un problema, pues no se van a poder dejar ayudar, lamentablemente. Entonces, todo eso es lo que he podido captar en el video, muy interesante. Muchas gracias, profesora Tatiana. Ya sabía, Maribel. Bien, dándole un tanto un sentido fenomenológico a tu intervención, ¿no? Con respecto a la responsabilidad del mundo adulto, ¿no? En el cuidado de los adolescentes, de los niños.
pues mucho se vive un tema de ego, ¿no? Mm, Y ese tema de ego es por la constante competitividad, ¿no? Que nos acarrea o nos orilla a una constante ansiedad, ¿no? Vivimos para competir de un tiempo acá. Y eso, esa misma ansiedad que el mundo adulto no se incorpora, adopta, lo proyecta en la infancia, en la niñez, ¿no? Generando niños autoexigentes consigo mismos, que muchas veces se separan de su lado niño, ¿no? De su mundo explorativo, de su mundo creativo, que les quita aquella ingenuidad, aquella expansión, autenticidad de un pequeño, ¿no? Que lo único que realmente a cierta edad requiere es cuidado, ¿no? Afecto, eh, protección. Entonces, son problemáticas que se arrastran de generación en generación también, ¿no? Y que de por sí necesitan una reforma, ¿no? Contextual, cultural, ideológica, política, económica, en todo aspecto, ¿no? Porque realmente los problemas que hoy nuestra sociedad evidencia en salud mental son muy fuertes, ¿no? Y se han ido desatando a mayor nivel, a mayor grado, conforme va pasando el tiempo. No es posible que hoy más que nunca se vean atentados en escuelas americanas. No es posible que la corrupción sea vista de una manera tan, pero tan común, ¿no? Y tan doblegada. No es posible que el encontrarnos con pandillas, ¿no? Con drogas a nuestro caminar, ¿no? Con pobreza, con desigualdad social, no nos achine la piel. Y es que necesitamos sanar heridas, necesitamos eh, una mayor cultura en cuanto a salud mental, ¿sí? Es el momento de ponernos todos en marcha, ¿no? Por los niños, por las personas vulnerables, por nuestras familias, por nuestro futuro. Y hay que tomarlo en cuenta y hay que ser responsables a partir de ahora. En las escuelas, ¿no? Pedir esto, evaluación constante a los alumnos, ¿no? Orientación, no abandonar a los chicos solamente el matricularlos, ¿sí? Entonces, de por sí la parte psicológica, la labor psicológica, es una labor muy, pero muy, muy, muy bonita. Es una labor muy loable, ¿sí? Eh, es comprender al otro, ¿no? Validar al otro, es llegar al otro de tú a tú, sin esa careta, sin ese prontuario de ser más, de tener la razón, sino de ser un alma que quiere comprender a otra alma, ¿no? Y que a través de la comprensión, del amor y la aceptación incondicional, lo ayuda a mejorar y a recuperar el sentido a esa vida tan vacía y tan material que de un tiempo acá se vive. Los problemas de ansiedad generalmente son por sobrecargas, por saturación de información de un futuro que aún no llega. Y los problemas de depresión que desatan la mayor parte de suicidios son por ayeres que no se perdonan, por heridas que no han sanado. Entonces, se tiene que trabajar mucho a nivel comunitario, a nivel individual. Y estamos aquí y podemos hacer manito con manito para poder lograrlo y al menos sanar y salvar vidas, sobre todo de los más vulnerables.
¿Alguien más que desea intervenir? Con respecto al video, antes de terminar nuestra sesión el día de hoy. Víctor Núñez. Hola. Víctor, te escucho. ¿Puedes intervenir? Hola, a ver, chicos, antes de terminar la sesión, ¿alguien más que desee mencionar la comprensión acerca del video emitido hace un momento? Buenas, Hola, ¿qué cuéntame. tal? ¿Cómo estás? Soy Hola, Atilio. campeón. Eh, Hola, campeón. Cuéntame, ¿qué has bueno, comprendido? referente al video, bueno, podemos decir de que es muy preocupante hoy en día ver a adolescentes en situaciones bastante críticas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy apoyando a una institución educativa y se ve bastante referente a que los papás no les entienden, papás ausentes, eh, eh, familia disfuncional, y a veces los estudiantes o los adolescentes tienen lo que es la compensación vacía de los padres, ¿no? Como es cuando le compran algo o cuando sienten que necesitan, los papás simplemente dan dinero, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo no solamente de los psicólogos, sino de distintas áreas, tiene que ser enfocado en poder ayudarles a ellos, ¿no? Porque en sí, dejarlos así puede generar problemas más adelante, ¿no? Porque no estaríamos dándoles soluciones adecuadas o herramientas que ellos requieren para darle solución a las dificultades que tienen, ¿no? También, el uso de la tecnología, ¿no? Es una herramienta muy útil hoy en día, pero también ellos lo están utilizando de una manera sin control, porque no hay control de los padres, no hay control de los tutores, y hay información que a veces ellos mismos no lo validan bien y entran a páginas que no son adecuadas para eso, para la misma edad que ellos tienen, ¿no? Y todo eso genera a veces problemas de estrés, ansiedad. A muy temprana edad genera muchos trastornos, ¿no? Y a veces no se tiene el apoyo necesario para ellos, para los jóvenes que sufren de estos temas, ¿no? Eh, lo otro es que también este tipo de capacitaciones, por ejemplo, este diplomado nos ayuda a nosotros poder enfocarnos más y poder tener herramientas para poder dar soporte y herramientas a los adolescentes, ¿no? Solo eso sería mi participación. Bien, Etilia, muchas gracias por tu participación. Buenas noches y muchos éxitos en Adelmo. ¿Sí? ¿Alguien más antes de terminar la sesión del día de hoy que desee participar? Sí, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, en Cuéntame. estos tiempos, soy Víctor Núñez, en estos tiempos es crucial, ha aumentado bastante en adolescentes ideaciones suicidas también, porque hay Ujú, carencias afectivas y los papás tienen sus ocupaciones y los hijos están expuestos a- al acceso libre de repente a páginas que a veces los distraen tanto que los desvían de su curso mm, correcto. ujú, Entonces, inclusive está generándose bastante moving, moving, todas esas, eh, inclusive violencias, ¿no? A través del ciberacoso, todo eso. Entonces, requiere realmente formación de padres, de profesionales, así como maestros, profesores, que todos podamos hacer fuerza y podamos tener ese compromiso con nuestros hijos, con nuestra sociedad, porque si no vamos a colapsar bastante en depresión y ansiedad desde muy tierna edad. ujú.
Eso se está viendo. Los pacientes que vienen a los centros de atención. Ujú. Hola, Dar hola. sí, dar esa mirada, pero una Ujú. mirada con calidez de atención, con humanidad también. Eso es mi aporte, mi estimada doctora. Gracias. Bien, Víctor, gracias a ti. Sí, sí, últimamente se están desatando muchos suicidios, ¿no? Hay una mala gestión de la información, los chicos están faltos de consejería, ¿no? Eh, hay mucho por hacer, ¿sí? Bien, bien, mis estimados, voy a pasar la última PPT antes de terminar la sesión del día de hoy. Les agradezco de antemano su apoyo, ¿no? Su participación, su colaboración. Les auguro los mejores éxitos en su vida profesional, en su vida personal, ¿sí? Y lo mejor para ustedes. Y antes de terminar la sesión, pues quiero dejarles esta frasecita, ¿no? La vida es un reto, pero tú eres más fuerte. Ajá. Entonces, sí, definitivamente la vida siempre va a ser un reto constante, ¿no? Siempre nos va a orillar, ¿no? A medir nuestras fuerzas, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero siempre hay que tener la confianza de que después de cada situación crítica, después de cada desaveniencia, después de haber atravesado ese proceso tan doloroso de crecimiento, de confrontación con nosotros mismos, tener la seguridad de que van a llegar nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevos propósitos y nuevas alegrías y bendiciones. Y que sobre todo podemos con esas cosas y más. Pero hay que cambiarle el chip, hay que cambiarle la actitud a la vida, hay que empezar a mirar lo bueno en lo malo, ¿no? Y también validar nuestras emociones, respetar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero sin patologizarlas, sin abrazarlas de modo constante, a tal modo que nos enferme, a tal modo que nos sucumba y no nos exhalte. Bendiciones. El diplomado fue dictado por Tatiana Mena Nevado, quien les habla. Sí, mis datos ahí se los presento. El día de mañana les estoy enviando el cuestionario correspondiente. Bendiciones y felicidades. Abrazos para todos. Cuídense y bonita noche. Bien, muchas gracias, doctora Tatiana, por su participación en el diplomado. A ustedes, estimados participantes, por la confianza y esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches.